Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político, el impuesto verde. Doña Pilar. Pues el impuesto verde, más de lo que se ha dicho, es que lo que estábamos hablando, el tema de que encarezca los billetes también nos va a perjudicar muchísimo en el turismo, y porque además ahora se está vendiendo mucho en Alemania y en el Reino Unido el tema del kilómetro cero, es decir, que la gente se quede en su país para poder consumir en él. Entonces eso ayuda a que pueda que pasen ese tipo de cosas. Por otro lado también viajar, como esto sigue así, viajarán los que tengan más recursos, y nosotros no tenemos la alternativa que tienen en Península, como tienen el tren o tienen la guagua. Entonces nosotros no nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer para poder movernos entre islas? Porque es que entre islas hay gente que usa a diario un avión para ir a trabajar, porque va y vuelve todos los días. Entonces creo que vamos tarde, como siempre, porque realmente esto se estaba hablando desde julio del 2021, ya se estaba hablando de que esto iba a comenzar, y es verdad que ahora está hasta 2030, pero es que ahora es cuando se está empezando a mover la cosa, pero es que ya vamos tarde, desde el gobierno de Canarias y desde el gobierno de España no se ha hecho nada hasta hace, creo que ahora... Pero solo un pequeño apunte, yo creo que vamos tarde en Canarias, sí que vamos tarde, pero digamos porque Coalición Canaria lleva 30 años gobernando Canarias y ha mantenido un modelo obsoleto. Normal. En 3 años es muy difícil cambiar ese modelo, o sea que vamos tarde, pero vamos tarde décadas atrás, y mucha de la responsabilidad, que a mí no me gusta, porque o sea, me gusta más hablar de las soluciones que podemos aportar ahora, ¿no? Pero hay que decirlo, y aquí sí que vamos tarde y que el gobierno de Canarias no se pronuncia sobre este tema, tenemos que... No se había posicionado hasta ahora que hizo la reunión. Exacto, pero es que no te puedes posicionar hasta que no negocias con esos No, agentes. se sabía del año pasado hasta que iba a llegar la Agenda momento. 2030 es 2030, o sea que estábamos gestionando una pandemia, estábamos saliendo de cosas que en ese momento eran prioritarias. Esto no deja de ser prioritario, Hombre, pero ¿está aplicado el impuesto verde? No, pues entonces se está actuando a tiempo. Entonces no vamos tarde, pero vamos es que a tiempo. No queda nada para que se hable en el Parlamento. O sea, ¿cuánto queda? Lo dejo por aquí, que se apruebe el 6 de junio. No, si a mí no me hace falta pero nota para tenerlo, lo tengo. No, era por la fecha que no me acordaba. Sí, pero el 6 de junio se aprueba. ¿Qué queda? Lo que me parece un poco paradójico es que hablemos de que llegamos tarde cuando están gobernando 30 años y luego, pues porque estemos ahora y estamos hablando del año pasado. De que se está trabajando desde hace 30 años, también llevan 3 años. Pero en el modelo turístico, pero bueno, no deja de ser, no deja de ser anecdótico, y yo entiendo que intenten defenderse de alguna forma cuando no existen argumentos, yo lo entiendo. Señores, pero la tasa del impuesto verde se quería instalar de hace mucho tiempo. En este caso lo llevaba como bandera el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, en el cual querían ponerle esa ecotasa a los turistas. Hoy hemos tenido un cambio y un giro de una pandemia que ha saltado y la crisis que estamos recibiendo económica, por lo cual si se llega a implantar ese impuesto, como por ejemplo uno que tiene en Canarias, que no palpamos los ciudadanos, ¿no? Y hablamos que a nivel... vamos a hablar la península, que tienen el IVA, y dice, oye, es que el IVA que tenemos es, el IGI que tenemos no es más barato, porque aquí hay un impuesto que nadie habla nunca de él, que se llama el AIEN, que alguien creó, porque dice que iba a proteger los productos canarios, productos para que no fuera esos productos que eran propios de la tierra. Pero oye, es que le han puesto el AIEN hasta cualquier bebida alcohólica, cualquier producto que esté en el mercado, y eso agrava la cesta de la compra. Nadie ha preguntado que si hay que quitar el AIEN de ese impuesto. Tuvimos lo dicho. Yo creo que en este tema tenemos que estar de acuerdo todos. El medio ambiente es muy importante, hay que intentar compatibilizarla con la economía. Estamos con un IPC en abril del 7,4%, el mes anterior un 8,1%, la cesta de la compra ha subido casi un 11%, y vemos al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, decir que él no es ni Superman ni Superwoman para bajar impuestos y dar ayuda. Pero bueno, entiendo que las cosas se pueden hacer diferentes como en todos los sentidos. Hablábamos fuera de antena de la diversificación. Sabemos la importancia del turismo.
turismo, el 74% de la economía canaria depende del sector terciario, ¿entiendes? Y es muy importante. Estamos viendo como Alemania ahora mismo está fomentando un bono de 500 euros, pues para que puedan venir en invierno en larga estancia, pues a diferentes zonas cálidas de Europa, como pueden ser las Islas Canarias, que nos ayudarían muchísimo. Y estamos ahora con este tema. Hemos hablado de diversificación, lo que dije cuando empezamos este debate. Llevamos décadas hablando de la necesidad de diversificación de la economía en Canarias. Lo hablamos, pasan las elecciones, dejamos de hablarlo, se acercan las elecciones, volvemos a hablarlo, sea el partido que sea. Tenemos una gran riqueza en energías renovables, hay que tirar por ahí. Somos una plataforma de conexión intercontinental. Tenemos economía azul. Unimos África, Europa y América. Tenemos que desarrollar de una vez y seriamente esa economía. Del Partido Socialista aplaudo la defensa que don Ángel Víctor Torres está haciendo en relación a ese tema, pero echo de menos el apoyo incluso del Partido Socialista a nivel estatal, pues para defender conjuntamente con el gobierno de Canarias pues esta situación que perjudique a todos los canarios. El gobierno de Canarias, bueno, como bien lo has dicho, ha hecho una defensa de estos temas, ¿no? Y la está haciendo. Y en Madrid también. Es compleja la situación del país, es compleja la situación que estamos atravesando. No solamente cuando empezábamos a ver como estos brotes después de una pandemia, nos sucede esto derivado de una guerra, ¿no? Que sucede en nuestra propia casa, ahí mismo, dentro de Europa. Todo esto hace que suba el cereal, que suban los precios, que dependemos mucho del grano que nos venía, ¿no? Que era el granero de Europa, Ucrania. Pero esto no deja de que el gobierno de Canarias va a seguir peleando por los intereses de Canarias. Y la prueba está en que prácticamente en todos los temas ha encontrado esa sintonía. Pero el gobierno, a pesar de ciertas dificultades que han habido, y las habrá. Sí, mira, a veces se echa mucho de menos, y ahí me sale la vena nacionalista de nuestro partido. Ya gobierna el PP o gobierna el Partido Socialista a nivel nacional, se olvidan muy pronto de las promesas y la singularidad canaria. Y creo que debería ser, yo entiendo el respeto entre partidos y entre gobiernos y todo este tipo de aspectos, pero tendría que ser una defensa más férrea del gobierno de Canarias frente a una defensa que necesitan después de la pandemia. ¿Tiene una sola iniciativa que no haya sacado el gobierno de Canarias frente a los intereses de Canarias cuando estábamos en todo aquello que ha necesitado? Bueno. O sea, hemos sacado adelante todo, y las expectativas eran muy altas y lo hemos sacado adelante. Y te repito, incluso con las dificultades añadidas de estar atravesando una situación económica muy complicada. Y cuando hablabas también de lo de la diversificar también, que es muy importante, el turismo canario, que es verdad que ese debate llevamos muchísimo tiempo, lo comparto y tenemos que hacer algo. Y están habiendo cosas, ¿no? Pequeñas cosas, bueno, que no son pequeñas cosas, por ejemplo, como los rodajes cinematográficos, una industria que tenemos que explotar, ¿no? Esta exención que tenemos en Canarias, los impuestos que cobran, han aportado 60 millones de euros en un año, digamos, solamente en las películas que se han rodado aquí en las islas. Aparte, los impuestos que recibe el gobierno de Canarias. Industrias como esta es la que tenemos que potenciar, siempre integradas y respetuosas también con el medio ambiente. Y no solamente esto, sino en la industria. Por ejemplo, ahora las inversiones que se hacían para poner a España a nivel nacional, ¿no? Como pionero en lo que son los microchips y los semiconductores. Este tipo de esas industrias que se hagan en I+D+I, también podríamos hablar de esa posibilidad de establecer núcleos en Canarias. Coincidiendo contigo que estamos pasando un mal momento, ¿por qué no? Y son palabras del gobierno de Canarias, no de tu partido, pero del gobierno de Canarias que preside tu partido. ¿Por qué de una manera temporal no se pueden bajar ciertos impuestos a los ciudadanos? Mira, bajar los impuestos, te hablo desde mi punto de vista. Yo te explico por qué. Un segundito nada más. Porque los vecinos a veces tienen que decidir entre comprar carne y comprar aceite, ¿no? O comprar pescado y comprar pan. Pero es que ese debate, o sea, lo está simplificando demasiado. Cuando te digo engordadas, como dije antes. Mira, hay una forma de gastar el dinero público, ¿no? Si tú tienes 100 euros en la caja, 100 euros puedes gastar. Si tú bajas los impuestos, ¿no? Y ahora tienes 80 euros, ¿con qué vas a gastar? Con deuda pública. Eso no va a salir más caro. ¿No? ¿Qué pasa cuando tú bajas los impuestos?
que creas desigualdad, porque a quien vas a desfavorecer es a esas personas que tienen más necesidad y como tienes presupuesto puede llegar a menos. Es un peligro bajar los impuestos, cualquier impuesto. Yo estoy de acuerdo con que se baje, que se grave más a las grandes fortunas, a las empresas que digamos que facturen miles y miles de millones. Eso sí, es una de las propuestas que están en marcha. Pero cualquier tipo de impuesto bajarlo, vamos a quedar desigualdades mucho mayores. Entonces es peligroso ese debate. Es muy populista, porque explicarle a la ciudadanía en qué se gasta cada euro, yo entiendo que como ciudadano también, y que a mí, cuando veo el descuento del IRPF, pero claro, yo quiero, por ejemplo, que tenga un maestro, los hijos que tengamos, que tenga un maestro y que el ratio de la clase sea de 15 alumnos o de 20 en vez de 25. Hay que pagarlo con dinero público. Pero vamos a ver, salimos de una pandemia, un estado de alarma, donde se ha demostrado la dependencia económica de Canarias del turismo, la industria, la mayor y única industria, y se ha palpado. Ha habido capacidad de reacción por parte de los organismos de decir, oye, tenemos que ya, de una vez por todas, no ser solo dependiente Canarias del turismo. Yo creo que ahora mismo lo que ha pasado, como se decía, llevamos años escuchando este debate de que solo dependemos del turismo y es real. Y de hecho, yo creo que lo que ha hecho... concierne a todo. Yo creo que ahora mismo una de las cosas positivas de la pandemia es darnos cuenta de que dependemos del turismo y que también ahora se está viendo que incluso no se encuentra personal para trabajar en la demanda que hay ahora mismo lo que es en el sur de Gran Canaria. O sea, es que a veces es incongruente las cosas que suceden, pero bueno, todo pasa por algo como está pasando ahora mismo, pero creo que es algo que debemos de trabajar y ya que le hemos visto las orejas al lobo. Pero viendo en Canarias, y es algo que yo pregunto, ¿no? Con el tema de que no se encuentra trabajadores. Si se habla que en Canarias hay un 38% de desempleados, ¿cómo me puede decir que no hay trabajadores? No hay ¿Quién me ha dicho a mí, trabajadores? mira, la demanda de camareros que necesito, camareras para el sector de la hostelería, que es uno de los sectores con más demanda, es necesitamos 1000 camareros. Sí. Nos vamos a los datos de la oficina de la INE y le decimos, sácame los datos de los currículos de las personas que tienen la cualificación y que son camareros y camareras. Pues mire, ustedes no pueden estar aquí porque aquí hay una oferta de empleo y ustedes, si son 500, tienen trabajo seguro. Es sencillo. A mí que me hable que haya demanda, que haya... Pero mire, los datos están ahí. Ahora que no lo quieran manejar, bueno, alguien tendrá que responder de ello, ¿no? Como se han abierto varios melones a la vez, voy a empezar por el primero, quizás, que es el tema del sector turístico. Canarias, desde luego, tenemos que mirar en qué somos competitivos realmente, ¿no? Y nosotros somos muy competitivos en el sector turístico. A veces no nos damos cuenta de que en Canarias conviven dos tipos de sector turístico, el anticuado y el hipermoderno. Somos punteros a nivel mundial en innovación en el sector turístico y parece que no estamos haciendo nada, ¿no? Los hosteleros se han puesto las pilas y realmente tenemos una calidad turística en el sur de Gran Canaria, en Tenerife y en otras islas que son la envidia de muchos países, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. El I+D en turismo existe, aunque parezca que solo es servir copas en un bar de playa. No, el sector y además, invierte mucho. Canarias es una de las regiones donde más repiten los turistas, que eso es súper importante. Sí, y lo hacemos muy bien, y se nota muy bien eso. Pues también hay que mirar que podemos exportar ese know-how a otros países para su propio sector turístico. En otro orden de cosas, el sector de los camareros al parecer está tan mal porque digamos que la pyme lo está pasando mal y está, digamos que derivando sus problemas económicos en sus empleados. Entonces se comenta mucho que al precio directamente que se está ofreciendo para trabajar de camarero, que me decían el otro día de broma, decía, el trabajo de camarero es un trabajo de media jornada, son 12 horas. ¿No? Pues eso no puede ser, evidentemente se está saltando la ley, se están saltando los mínimos salariales, se están saltando todo. Es decir, tenemos los dos mundos, un mundo empresarial hotelero muy responsable, puntero, y por el otro lado tenemos una economía, digamos, que sobrevive, y le llamamos hoteleros o sector servicios por llamarles algo, pero realmente son gente que malvive de esto.
Tenemos que cuidar mucho realmente la imagen que damos al exterior, porque realmente somos competitivos en sol y en ecosistema. Tenemos un ecosistema único en el mundo, unas playas maravillosas, unos montes envidiables, y vivimos de eso y lo tenemos que cuidar, y tenemos que apostar por políticas valientes que yo he hecho de menos hace muchos años, para, digamos, que la expansión turística en Canarias que se está llevando a cabo no sea, digamos, expansiva en cuanto a territorio, sino que se reforme lo que ya hay, que también es una posibilidad. Es decir, no traer más turistas a base de invadir el territorio del que también vivimos, es decir, porque las playas, el monte y demás, pues lo tenemos que, digamos, que cuidar para que sigan viniendo visitantes, sino reformar aquellas zonas turísticas que ya se han implantado un montón de planes, pero que no se llegan nunca a finalizar. Faltan esas políticas atrevidas que digan realmente vamos a establecer unos planes coherentes y un proyecto, digamos, para establecer un modelo de islas que no tenemos. Aquí cada uno va a la suya, es decir, reforma un hotel por aquí, el otro por allí, la placita la hace fulanito o menganito, pero no tenemos ese plan de conjunto, esa visión social que Canarias necesita para, digamos, que vender la producción cinematográfica, traer otro tipo de sectores. Y la otra parte es el I+D. El I+D se puede deslocalizar, gracias a Dios. Digamos, hay productos que hoy en día plantean muy alto valor añadido sin un coste de producción muy elevado. Es decir, no sé, se me ocurre la informática y determinados procesos de I+D modernos. ¿Esto por qué lo digo? Porque no podemos perder de vista que estamos a 1800 kilómetros de nuestro mercado central, que es Madrid. Todo pasa por ahí y todo vuelve para acá. Es decir, no podemos competir en agricultura, en fin, en sectores intensivos, digamos, de transporte. Con lo cual deberíamos de mirar hacia esas pymes que se quieren instalar en estas islas y fomentar realmente, pero con una apuesta decidida. No puede ser digamos, tapar agujeros. Tenemos que mirar y establecer un modelo general de isla. Esa es mi forma de verlo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que deslocalizar y evidentemente en la oportunidad del I+D más I, como ahora mismo que con los fondos que vienen de Europa hay una inversión multimillonaria en este aspecto, como decía antes, y creo que sí debemos aprovechar esas oportunidades. Pero esto no es una cuestión ya ni de un partido ni de un color político, sino esto es una cuestión, como decía al principio, ¿no?, que esas necesidades de Canarias corresponden a todos los canarios y las canarias, o sea, los representantes políticos, a todos los partidos. Y de nada sacamos está tirándonos los trastos a la cabeza si no somos capaces de aportar soluciones y aunar esfuerzos, porque lo que nos interesa es que nuestro territorio siga siendo un motor económico para corregir esas desigualdades de la ciudadanía. Y en este aspecto, pues como hablaba antes, todo lo que sea renovar y fomentar y añadir a la industria que tenemos que cuidar, que evidentemente ese turismo de calidad el que hay que fomentar, son cosas que nos van a seguir aportando, como ahora mismo que veía que el primer trimestre del año, ¿no?, pero especialmente por el turismo, recibimos incluso por el IGI, por el impuesto del IGI, como 75 millones más, volviendo a cifras del 2019. Esto es una oportunidad para aprovechar estos recursos económicos e invertirlos, que siempre hay que tener como estas dos vías, ¿no?, la corrección de esas desigualdades sociales y la solución de los problemas de la ciudadanía, y esa vía pensada para el futuro para que podamos invertir en nosotros mismos y esa proyección en adelante. Bueno, al final la política está para ayudar a los vecinos. Tú permíteme, Semirán, pues estar contra lo que tú dijiste antes, un poquito que me queda media, que no se trata de populismo, ni se trata de bajar impuestos sin tino y todo el tiempo, pero sí a veces de manera temporal, y creo que a veces, y ahí vemos los ministerios que tiene el Partido Socialista a nivel nacional, creo que todas las instituciones deben ser las primeras en abrocharse el cinturón, ¿ves?, cuando se está mal, y por supuesto que hay que tener dinero en la caja para profesores, para médicos y para lo que sea necesario, pero a veces las administraciones deberían dar más ejemplos. El resto, creo que estamos todos de acuerdo. Hay que tomárselo en serio una vez, darle la importancia al turismo que tenemos, cuidar el turismo, el medio ambiente es muy importante. Ojalá podamos seguir desarrollando una agenda sostenible, podamos seguir desarrollando energía no renovable y sobre todo que sean alternativas asequibles para los ciudadanos, y trabajar de una manera seria en diversificar la economía,
porque al final, ¿entiendes?, los políticos no somos otra cosa que gestores del dinero público y nuestra misión es hacerle la vida más fácil o por lo menos intentar hacerlo a las personas. Totalmente de acuerdo, y en esto pues la Administración General del Estado tiene un plan de ajuste para, digamos, las administraciones públicas, ¿no?, para ajustar. Lo que no podemos es tampoco ajustar dejando de dar servicios, porque no olvidemos que desde la regla de gasto y la regla de contratación que estaba hasta que se derogaron partes importantes de ella, hemos sufrido el poder darle servicios a los ciudadanos porque no teníamos la capacidad personal, y te lo pueden decir el que es funcionario público. O sea que recortar en servicios públicos también es recortando personal, ¿no? Y luego que después lo de los impuestos, pues yo me mantengo en lo mismo, ¿no?, que estaría bien bajar impuestos, pero ¿qué impuestos? Yo creo que me entiendes perfectamente en cuando hablo de desengordar la administración. De aquello que no es necesario totalmente. Pero bueno, ya hemos discutido de ese tema y creo que ha quedado claro cuál es mi posición. Pero hay algo que me ha preocupado, que lo ha dicho Semidán. Ucrania es el granero de Europa. Triste, ¿no? Que una comunidad europea dependa de un país. Sí, pero esto es un proceso de la globalización, nos pasa con muchísimas cosas, igual que China es la fábrica del mundo prácticamente. O sea, al final... Pero no es triste que en un estado de alarma como estuvo este país, España, con todas las industrias que hay, habida por haber, no había ni una que fabricara mascarillas, que dependiéramos de China. Pues nos dimos cuenta ahora. Pero ¿qué capacidad tenemos en cualquier acción para poder dar respuesta? Porque después nos dice que una de las regiones más pobres que hay es Andalucía, donde más terrenos abandonados hay es Andalucía, y el granero de Europa está en Ucrania. ¿Dónde está la inversión que se puede hacer a través de la agricultura para que haya plantaciones, por ejemplo, de girasol en Andalucía? El problema lo tenemos, como siempre, en la competitividad. Es que es la pregunta del millón. El agricultor ucraniano probablemente cobre menos por su trabajo que un agricultor español. Entonces resulta más rentable para las empresas producir en sitios donde la mano de obra es más barata que venirse a localizaciones donde la obra... Pues ahora le ha tocado el chollo, ¿eh? Donde ahora el producto más caro lo vende, pues ahora lo está vendiendo, pero... Yo Paco, recuerdo de chico, y perdona que nombre las pesetas, con 100 pesetas compraba una jarta de panes. ¿Entiendes? Ahora tú te vas con €1 a una panadería y no compras dos, porque están a 55 céntimos el pan. ¿Entiendes? Estamos hablando de algo tan sencillo, tan cotidiano, que tú dices, oye, es que no hay manera de que la gente salga para adelante. Esa dependencia que estamos ejerciendo, no tenemos capacidad de poder decir abastecernos cuando hay un conflicto de esto, el gas con Rusia, Hombre, hay un informe antiguo ya, no recuerdo de qué año, porque ya he llovido de aquella, no es que yo sea muy mayor, pero ya les digo yo que hace tiempo, de la OCDE, que decía que por lo menos el nivel de autosuficiencia de cualquier territorio debería de rondar un mínimo del 60%, ¿no? Es decir, eso se refería a la producción local tanto de alimentos, ¿no? Por si acaso existía algún tipo de problema mundial, y además Canarias estaba muy metida en el foco de esto porque no dejamos de ser una roca, es decir, un problema en el combustible, como apuntaba el compañero, pues puede aislarnos, digamos, y subir los precios a niveles que no podamos soportar. Canarias, o no tener abastecimiento por mucho que tú quieras pagar. Es que creo que estamos alrededor del 15%, es decir, no estamos en el 60% ni de lejos, estamos en un 15-20%. Es decir, cuidar de la agricultura pues no estaría de más, sería una medida también importante a tener en cuenta, por la zona de medianías cada vez se va despoblando más, todo el mundo, digamos, la población se está desplazando al corredor este-sureste, porque es donde está realmente el trabajo, y estamos, digamos, despoblando el campo de las Islas Canarias, que tienen, a lo mejor deberíamos de producir también un producto de calidad que fuera exportable en otros niveles no tan intensivos, digamos, pero darle otra imagen a ese tipo de producción y elevar un poco nuestras posibilidades de autoconsumo, sí, desde luego. Es que todas las dependencias pasan por la especulación, y ahí siempre gana mucho dinero especulando.
Siempre es un proceso global donde la especulación va a estar presente y es muy difícil de controlar cuando no depende directamente, cuando estamos hablando que tenemos que comprarle como las mascarillas a China y en ese momento era el único que era capaz de sacar esa producción adelante. Evidentemente la especulación es un factor que va a estar ahí y es súper complejo y complicado competir con ello. Aún así yo creo que sí se dio respuestas, ¿no? Podrían haber sido mejores también. Pero no hay una hipocresía en este tema, porque fíjate por un dato, porque nos vamos a esos países por el que la mano de obra es mucho más barata. Pero aquí estamos en este país hablando de la política de igualdad y estamos hablando de la subida salarial, por lo cual aquí defendemos que tenemos un bienestar social de la IECSE mientras nos vamos surtiendo de la desgracia de la especulación y de la mano de obra barata. Eso no es una hipocresía. Fíjate, por ejemplo, los 20 céntimos de la gasolina. ¿Ves que se tardó más en poner el descuento de 20 céntimos de la gasolina que prácticamente comerse el mercado ese descuento? Y ahora tenemos otro problema, que ponemos otros 20 céntimos. Sí, sí. Te digo que hay que tener en cuenta los mercados. Ya lo puedes subir un euro. Ten en cuenta que a lo largo de la historia siempre hemos visto, y no quiero estar nombrando ningún extremo, ni partidos de centro, y creo sinceramente que en el equilibrio y la coherencia pues está gran parte del barro político. Yo rehuyo de los extremos, pero siempre que la gente pasa hambre y pasa mal, los populismos de derecha e izquierda sacan un discurso que no es procedente ni bueno para la sociedad. Es que a mí me choca, ¿no?, esa contradicción, ¿no?, de defender el bienestar social, la subida salarial, equilibrar, pero después nos vamos a surtir de países donde la mano de obra es mucho más barata, donde incluso hay niños trabajando y ahí nadie dice no. Se mira por todos lados. Es que evidentemente lo único que un Estado puede hacer en el libre comercio no es facilitar a las empresas que se establezcan en un periodo, cobrar menos fiscalidad, pero no se puede impedir que vayan a un tercer país donde va a optimizar o rentabilizar ese recurso. Pero yo comparto contigo que sí debemos exportar y trabajar en esa línea de que esos terceros países también tengan un recurso económico propio y sostenible de cada una de las personas, porque lo queremos para nosotros y también, lógicamente, deberíamos quererlo para los demás. Pero se nos hace totalmente imposible controlar que una empresa se quiera establecer en cualquier parte del mundo. Es un proceso global imparable. Ahí estoy de acuerdo contigo, Senegal. La economía y la globalización es algo complejo. Estamos viendo, de verdad, yo creo que ahí todos estaremos de acuerdo, las barbaridades que Rusia está cometiendo en Ucrania, y desgraciadamente, pese a las sanciones de Europa y todo este tipo de aspectos, por intereses de gas, de propios países importantes en Europa, entre ellos Alemania, pues tenemos que ir soltando poquito a poco. ¿No es cuando lo que te dice la conciencia y el interior es, oye, rompo totalmente con las barbaridades que estás haciendo, pero la política internacional y esa globalización es compleja. La geopolítica, sobre todo, también, y estratégica, es compleja, ¿no? Porque esto es como un efecto dominó. Cuando tú le das a una pieza y las tienes colocadas una simultáneamente al lado de otra, pues evidentemente que van a terminar cayendo todas. Esto es geopolítica, pero pasa también como cuando tenemos ahí que somos costa sur, ¿no?, de Europa con África, ¿no?, con los países digamos, todos estos que tenemos la problemática del yihadismo, ¿no? También cuando unos países tienen esa necesidad tan grande, que pasan hambre, que tienen unos recursos económicos muy limitados, que la estructura del Estado no llega a todas partes, pues esas dificultades también se exportan a Europa, ¿no? Y nos afectan, ¿no? Es súper complejo y ahí está, ¿no?, que hay misiones internacionales en las que España participa, de la otra está en Mauritania y en esos países instruyendo para frenarlo. Es un proceso que también difícilmente podemos frenar. Esto mismo pasa con la economía, ¿no?, y a todas las escalas. La geopolítica es ese efecto dominó que va a terminar afectando cualquier decisión y cualquier ficha que muevas en el tablero. Decía ya tiempo que lo que es la economía real pasó casi que a la historia, es decir, la economía real, esa economía productiva en la que uno presta un servicio o a cambio de un producto recibe un dinero, un salario, lo que fuera.
Estamos dentro de una economía especulativa global muy hipócrita, en eso estamos todos de acuerdo, porque todos queremos, digamos, el bien mundial, pero sin embargo tenemos a países africanos donde estamos depositando nuestros vertidos tóxicos, nuestros excesos de tecnología y demás. España se incorporó a Europa con con sus problemas y con sus virtudes, ¿no? Tenemos una sociedad mucho más rica, mucho más evolucionada que en los años 60, donde los panes eran más baratos, pero sí es verdad que no estábamos integrados dentro de un macro mercado. Total. Los cereales, por ejemplo, existe una bolsa de cereales, es decir, como está Wall Street con el mercado de capitales, existe una bolsa de cereales donde el barco que viene de Ucrania, evidentemente pasa por muchos intermediarios antes de llegar a su destinatario final, ¿no? Eso crea problemas no solo sobre el precio del pan, sino con el precio de los piensos para animales, que también van a ser encarecidos, con lo cual la carne también nos va a subir el precio. Es decir, estamos metidos dentro de una vorágine económica que es muy difícil de parar, ¿no? ¿Qué es hipócrita? Pues por supuesto. La sociedad actualmente está, digamos, y a nivel social básico, ya nuestros vecinos, nuestras vecinas están a veces los medios muy infantilizados, estamos mal acostumbrados a una economía de bonanza, de crecimiento continuo, y ahora cuando vienen las vacas flacas, pues la gente también está poco dispuesta a apretarse el cinturón y a renunciar a ciertas cosas, ¿no? Hombre, acostumbrar al bienestar, imagínate. Claro, el subir, todos saben subir, pero cuando te toque bajar... Insisto, yo he tenido reuniones con el sector primario aquí en Telde, tanto agrícola como ganadero, y una de las cosas que te planteas, ¿por qué la gente no se dedica al sector primario? Pues porque no es rentable. No es rentable, es algo en el hilo que lleva, pues que hay que planteárselo. No puede ser, lo vemos a nivel nacional, incluso a nivel insular, ¿no? Es que se le compre a X céntimos el litro de leche a ganaderos y luego vayas al supermercado y lo veas a 1,60 €. Y así con muchos productos. ¿Entiendes? Ahí hay que, se une a la especulación, se une al maltrato, esa diversificación. Yo no estoy a favor de que o no estoy de acuerdo, ¿entiendes?, con que no tengamos productos de calidad o no tengamos un sector primario de calidad. Por supuesto que tenemos un sector primario de calidad, que no es competitivo por la lejanía. Pues estoy de acuerdo con lo que dices, pero en esa diversificación de la que hablamos hay que cuidar mucho más al sector primario, porque desgraciadamente el sector secundario, todo lo que es la industria, pues al final nos cuesta más porque no tenemos las materias primas necesarias, pero el sector primario, el sector terciario, todo el tema de las energías renovables, como hablábamos antes, pues tenemos que apoyarlos más y defenderlos. Estoy de acuerdo, totalmente. Por eso quería introducir el tema de la especulación, ¿no? Los intermediarios en Canarias realmente vivimos casi, yo a veces lo digo, en unas islas que está llena de almaceneros, ¿no? Realmente somos almaceneros de importaciones que vienen de fuera y cuidamos muy poco de nuestra tierra, ¿no? Quizás deberíamos precisamente aumentar las ayudas al sector primario, sin duda, y ponerle menos cortapisas a determinada legislación que nos, digamos, en un territorio tan limitado como Canarias, en cuanto a espacio físico para animales, ahí entrarían los animalistas en contra, pero bueno, también hay que priorizar a veces economía de subsistencia o digamos el bienestar animal, ¿no? Todo esto se ha complicado demasiado, creo yo, y todo viene en conjunto a lo que estaba introduciendo, ¿no? Ahora somos Europa y tenemos unas normativas muy restrictivas, entonces depender solo de las ayudas también es complicado, ¿no? Hay que crear un entorno legislativo donde el ganadero se sienta más cómodo, ¿no? Pero ahora en el mercado del grano tienen un problema, eso el que tenga animales lo va a notar de una forma brutal y además pronto. Tienen que matar animales para poder sacar adelante su economía. Normal, porque no hemos creado esa dependencia no viene de allá. Claro. Cuando la podemos producir y podemos tener. Yo sigo dando caña con el tema de las energías. Lo repito. De las energías renovables, no es lógico, ¿tienes?, que Alemania tenga más paneles solares, ¿tienes?, que Canarias. Sí, Canarias. Toda la movida que hemos tenido con la luz, con la energía, y que todavía sigue costando medio riñón a muchas familias, muchas mismas, poder poner en sus casas o en sus comunidades paneles solares. Pero fíjate que hay cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Y son datos. Ayer recibimos nosotros una llamada en el programa Hablando Claro de un señor, Juan Luis, y preguntaba, ¿no? Oye, el recibo de la luz, cuando te viene el recibo hay que traer por lo menos a científicos para que te lo explique, ¿no? Y cuando vimos que nos cobran la luz según la franja horaria,
Y claro, nos hace reflexionar porque dice, oye, la luz que se produce en Canarias es a través del fuel, del gasoil, por lo cual el gasoil no sube por franja horaria y baja por franja horaria, se genera por generadores, por lo cual no se le paga a los productores de esa electricidad por franja horaria, por fotovoltaica, tampoco se le paga a esos productores, por lo cual, ¿por qué se nos cobra a nosotros por franja horaria si el que adquiere esa energía no la paga por franja horaria? Es la pregunta del millón. Alguien tendría que intervenir y decir, oiga, mire, aquí se está haciendo un chanchullo, pero mire, con toda la de la ley, porque si decimos, oye, si yo tengo placas fotovoltaicas y usted, empresa eléctrica, me compra la producción y me la paga a este precio y ahora se la vende a los vecinos por franja horaria, que si de no sé qué te vale tanto, cuando no te vale cuánto y cuando no te vale tanto, aquí está haciendo malos deberes. Y yo creo que se está preocupando más que si tenemos en el menú vino o cerveza, o no debemos comer carne, o ahora tenemos que compartir los electrodomésticos. Como que el gas marcara, lo más importante sería esto. Como, ¿no?, que el gas en su momento marcara el precio del resto de las energías. Aunque usara una minimísima parte de gas. Sí, por eso yo creo que es un acierto lo de bajar el precio del gas para intentar reducir la factura de la luz, y lo de la franja horaria pues viene determinado por mayor consumo. Cuando hay una demanda de mayor consumo, por igual que en todo, entonces cuesta más producir la energía porque tienes que producir más, y cuando produces más esa energía ya no se puede revertir en el mercado, se pierde la que está. Pero sí, evidentemente tenemos que aprovechar en Canarias y avanzar hacia ese modelo de energías limpias, tanto los paneles fotovoltaicos como el tema de las olas que querían investigar, y que Canarias, en la zona sureste, pues aprovechar esa energía de las olas para generar energía, también la energía eólica, sin olvidar el impacto medioambiental que también tenemos que medir, porque al final vivimos en isla y tampoco podemos ni llenarlo todo de molinos, ni llenar toda la costa de generadores, ni tampoco llenarlo todo de placas solares, pero sí aprovechar esto que también salió en un decreto, ¿no?, que facilitaba esa generación energética por comunidades. Lo que pasa es que la estructura, la estructura y los planes de ordenación urbanística que existen en Canarias, hay que adaptarlos a esas necesidades, ¿no?, de crear estos paneles en edificios para que puedan generar cierta energía, y esto les haga abaratar el recibo de la luz y revertir, y también obtener un beneficio cuando reviertan en la propia red, ¿no? Y afortunadamente se eliminó ese decreto que cobraba el impuesto al sol, que era de otro gobierno, que eso era una aberración contra digamos, la producción que podemos y el beneficio que podemos sacar en Canarias, ¿no? Pero coincido totalmente contigo que tenemos que aprovechar esa energía ahora mismo también con lo que está proyectado, ¿no?, con el salto de Chira-Soria, pues ahí también va a reducir la dependencia energética en gran medida de la isla de Gran Canaria, y a razón de esto también, cuando somos una región que recibimos tantos turistas, tenemos que generar mayor gasto energético también, ¿no? Esto nos va a ayudar a... Alguien decía que el salto de Chira-Soria no iba a abaratar el recibo de la luz. ¿Cuándo se ha firmado eso? No, pero es que esto también tiene un coste, las energías... Claro. No, pero es que claro... Una empresa privada, una red eléctrica gane más dinero. No, pero cuando nosotros queremos invertir en energías verdes, tiene un coste. Lo que es verdad que invertir en ese coste, que va a ser mayor, porque va a ser mayor, invertir en energías verdes, el coste es mayor, pero a largo plazo se amortiza mucho antes, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba el debate del gas ciudadano, si lo implantábamos o no, la amortización para el gas ciudadano era de 20 años, ¿no? Es como una hipoteca a ese tipo, aunque se considera un tipo de energía de transición, pero por ejemplo cuando tú instalas paneles solares o fotovoltaicos, la inversión es mucho mayor, pero la amortizas en 5 o 10 años. O sea, hasta que venga algún cabeza pensante te diga que hay que ponerle impuesto al sol y está arruinado, como hizo con cierto señor, menos uno que fue muy listo, que dirige un gran equipo de fútbol y lo vendió todo a un fondo buitre. El salto Chira-Soria, lo que hay que tener en cuenta es el impacto medioambiental, que se pueda modular. Obviamente cuando se inicia ese proyecto no estamos en las mismas condiciones que estamos en pleno siglo XXI, y hay que revisar el impacto medioambiental. Yo, permíteme un inciso nada más. Mi pareja es andaluza. Yo cuando viajo a Sevilla, no sé si suele viajar
a Sevilla, cuando vas al avión, pues ves antes de llegar al aeropuerto campos de paneles solares, ¿ves?, que no afectan a la imagen medioambiental de la zona, ¿ves?, y es una gozada la energía que propicia. Pues oye, yo creo que sin un gran impacto medioambiental se podría aprovechar mucho más en Canarias, como bien coincidimos. Evidente, y aprovechar los edificios y las infraestructuras, porque ahí reducimos más el impacto visual que ponerlo en medio del campo, ¿no? Que sí que tenemos que hacerlo. Ahí vamos a coincidir. Y nos va a repercutir porque cuando esos grandes moles, grandes multinacionales, su beneficio se merma, pues buscará una alternativa, presionará a los gobiernos para que decrete una nueva ley y al final te vas a tener que comer una infraestructura. Pero eso que dices, Paco, ya es indicativo de que si la ciudadanía ya no confía en que la implantación de tecnología más barata nos vaya a abaratar el recibo, pues mal. Ya es una desconfianza en el poder político brutal y eso hay que limarlo un poquito. Porque ha pasado ya con la gasolina, que decías tú. Es decir, los carburantes les hemos dado una ayuda que han absorbido ya las compañías, ¿no? Es decir, que al final parece que nos van a cobrar lo mismo, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, esa desconfianza es la que hay que acabar con ella y dando muestras de que realmente todo lo que están haciendo los políticos, o nosotros como políticos, revierte realmente en la ciudadanía. Que ya digo, solo la pregunta ya es un síntoma del sentimiento del ciudadano. Hay que vigilar y crear leyes contra la especulación, como tú bien decías antes, porque es un gran mal de la mayoría de las empresas, que entiendo que son todos muy buenos y luchan por sus propios beneficios y el de la sociedad, pero hay sectores que especulan y hay que tenerlo vigilado. Efectivamente. Doña Pilar, don Sisto, don Semidán, don José, gracias a los cuatro. Muchas gracias. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y abrir este tiempo de debate. Gracias a ustedes por estar una noche más siendo fiel de esta casa y de este programa. El próximo miércoles, por supuesto, volveremos nuevamente con todos ustedes, aquí en Canal 4 TV.